recién nacido una frecuencia cardíaca de 140 es normal, pero para un adulto ya es taquicardia. Entonces, por eso decimos taquiarritmias, frecuencias cardíacas mayor a la percentil 95 de la edad. Ahora, cuando estamos frente a un electrocardiograma en ritmo de taquicardia, ya sabemos que taquicardia, frecuencia cardíaca es mayor a la percentil 95 de la edad. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver cuando estamos frente a un electrocardiograma en ritmo de taquicardia? El QRS. ¿Es un QRS estrecho o angosto o es un QRS ancho? QRS estrecho, menos de 120 milisegundos, es decir, menor a 3 milímetros. QRS ancho, mayor a 3 milímetros, mayor a 120 milisegundos. ¿Vale? Es lo primero que tenemos. Cuando el QRS es estrecho, normalmente hablamos de taquicardias supraventriculares. Es decir, taquicardias que se originan por encima del nodo atrioventricular. Tienen apagados los ventiladores. Vamos a cocinar. Ahí está. La Valeria. Entonces decimos, cuando es QRS estrecho, hablamos de taquicardias supraventriculares, es decir, arritmias que se generan por encima del nodo atrioventricular. Y cuando hablamos de taquicardias de QRS ancho, normalmente hablamos de taquicardias ventriculares. QRS ancho, taquicardias ventriculares. QRS estrecho, taquicardias supraventriculares. Ahora lo que vamos a ver es taquicardias de QRS ancho. Es decir, las taquicardias que tienen un QRS que mide más de 120 milisegundos. Entonces, lo primero que veo es que el electrocardiograma está en ritmo de taquicardia. Tiene frecuencia cardíaca mayor a la percentil 95 para la edad. Pues ya digo, es un electrocardiograma en ritmo de taquicardia, de QRS ancho, y lo tercero que veo es el RR. ¿Es un RR regular o es un RR irregular? Si el RR es regular, taquicardia ventricular en un 85% de los casos. ¿Por qué? Porque también puede ser una taquicardia supraventricular con conducción atrioventricular aberrante. Por eso no es tan fácil el diagnóstico de taquicardia ventricular. Hay criterios para decir que es taquicardia ventricular o no. Porque hasta acá parece fácil, ¿no? Electrocardiograma en ritmo de taquicardia, de QRS ancho, de RR regular, taquicardia ventricular parece súper fácil, pero no es así. ¿Por qué? Porque también existe taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Esta conducción aberrante hace que el QRS sea ancho. ¿Vale? Ahora, si el RR es irregular, solo tengo esta opción: fibrilación ventricular, aunque también puede ser una fibrilación auricular con conducción aberrante. Pero en más del 90% de los casos va a ser una fibrilación ventricular. Entonces, hasta acá, electrocardiograma en ritmo de taquicardia, de QRS ancho. Si el RR es regular, lo más probable es que sea una taquicardia ventricular. Si el RR es irregular, lo más probable es que sea una fibrilación ventricular. ¿Vale? Ahora, ¿cómo inicia una taquicardia ventricular? ¿Cómo inicia una fibrilación ventricular? Normalmente los pacientes en un inicio te dicen, o la gran mayoría de los pacientes requieren una sensación de golpe en el pecho, una palpitación, o también algunas personas lo requieren con una sensación de vacío o ausencia de latido ocasionada por una pausa. Vamos a ver qué es una pausa. Pero la gran mayoría de las personas lo describen como una sensación de palpitación, o también episodios esporádicos de palpitación. O algunas personas están asintomáticos y el diagnóstico de esta arritmia muchas veces suele ser un hallazgo casual, ¿no? Nos pueden pasar desde ser pacientes
pacientes que te dicen de repente he sentido un golpe en el pecho, ¿no? Entonces, los pacientes pueden presentar esto en un inicio. ¿Por qué? Acá tenemos la explicación. ¿Qué les llama la atención de ese electrocardiograma? Lo más llamativo, lo que más resalta. ¿Qué es lo que más resalta de este electrocardiograma? De dos, tenemos un latido diferente, ¿cierto? Un latido diferente. En el dedo largo vemos cómo tenemos un latido normal, y luego aparece este latido de acá, que tiene una morfología diferente a todos los latidos normales. Fíjense, latidos normales, y acá tengo un latido anormal, un latido diferente. Fíjense acá el intervalo RR en los previos, acá. El intervalo RR parece ser regular. Mire, 3 cuadraditos grandes, ¿no? 3 cuadraditos grandes, 3 cuadraditos grandes, 3 cuadraditos, 3 cuadraditos. Y luego el latido este de acá se adelanta, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Latido prematuro. Latido prematuro, que son las famosas extrasístoles, ¿no? Ahora, estas extrasístoles pueden ser ventriculares o auriculares, o también llamados supraventriculares o ventriculares. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Cuando el QRS es ancho, ya sabemos cuánto es QRS ancho, ¿verdad? Mayor a 120 milisegundos. Si el QRS es ancho, es un extrasístole ventricular. Si el QRS es angosto, es un extrasístole supraventricular. Entonces, una característica para saber o para considerar extrasístole es primero que el latido sea prematuro. ¿Por qué? Porque yo veo los RR previos, que es más amplio, y luego tengo esto que es un latido prematuro. Punto 1. Punto 2, después de la extrasístole tengo una pausa compensatoria. Fíjense, si yo mido el intervalo R de acá a acá, es mucho más amplio comparado con todos los RR. Entonces a esto se llama pausa compensatoria. Punto 3, no tiene onda P, fíjense, no hay onda P. Es otro criterio, que un latido prematuro o un extrasístole no tiene que tener onda P. Y otro punto bien importante, fíjense, en los modelos tengo la despolarización ventricular, que es el complejo QRS, y luego tengo la repolarización ventricular. Ambos son positivos. La despolarización es positiva y la repolarización es positiva. Acá también, despolarización positiva, la repolarización. En las extrasístoles, la repolarización es inverso a la despolarización. Acá, mi despolarización es positiva, pero mi repolarización es negativa. En las extrasístoles, la repolarización es inverso a la despolarización. Fíjense acá, en B1, mi despolarización es negativa, pero la repolarización es positiva. ¿Verdad? Entonces, la repolarización en las extrasístoles es inverso a la despolarización. Entonces, hasta acá tenemos 4 criterios para diagnosticar extrasístoles. Primero, que el latido sea prematuro. Punto 1. Punto 2, no tiene que tener onda P. Punto 3, tiene que tener pausa compensatoria. Y punto 4, la repolarización tiene que ser opuesta a la despolarización. Con estos 4 criterios hago el diagnóstico de un extrasístole, ya sea ventricular o supraventricular. ¿Cómo sé cuál es ventricular? Cuando el QRS mide más de 120 milisegundos. Si mide menos de 120, entonces es un extrasístole supraventricular. ¿Vale? Muy bien. Y acá está más explicado todo lo que dijimos. Entonces, primero tengo un complejo, aparición prematura en relación al ritmo de base, ¿no? Tengo acá, este es un extrasístole. Este complejo QRS tiene diferente morfología al resto de los complejos QRS. Segundo, que es un latido prematuro. Tercero, no tiene onda P, no hay onda P. La pausa compensatoria. Ahora, fíjense acá, dice pausa compensatoria o pausa compensadora completa. También hay pausa compensadora incompleta.
qué hace referencia? Todo lo que hago es medir el RR previo, acá. Este RR, hagamos de cuenta que mide 10. Y el siguiente RR de acá hasta acá tiene que medir el doble, tiene que medir 20. Si mide exactamente el doble, es una pausa compensatoria completa. Si no, es una pausa compensatoria incompleta. Eso sirve para clasificar otras cosas que no lo vamos a tomar en cuenta acá. Lo único que ustedes tienen que saber acá, que un extrasístole, primero que es un latido prematuro, no tiene onda B, tiene pausa compensatoria que puede ser completa o puede ser incompleta. Y lo más importante esto de acá, repolarización inversa, es decir, la onda T a la inversa del complejo QRS. Si este extrasístole es muy positivo, mi repolarización va a ser negativa. Si este extrasístole es negativo, mi repolarización va a ser positiva. Eso se refiere esto de acá. Repolarización inversa. La onda T inversa al complejo QRS. ¿Vale? Entonces son criterios para hacer diagnóstico de extrasístole. ¿Vale? Porque podemos tener, recuerden que los electros normales que vimos más antes había algo que se llamaba arritmia sinusal respiratoria, donde algunos RR estaban muy pegados, otros RR los separados. Entonces se puede hacer diagnóstico fácilmente con eso, o diagnósticos diferenciales con algunos de esos. ¿Vale? Para no confundirnos, entonces tienen estos 4 criterios. Primero, latido prematuro, ausencia de onda P, pausa compensatoria, y la repolarización tiene que ser inversa a la despolarización. 4 puntos, y acá está resumido. Si ahí no quedó claro, acá está todo. Ahí no dice que dice 3 y 3. Nada más. 4. Primero, latido ventricular prematuro, QRS mayor a 120. Ausencia de onda P, pausa compensatoria que puede ser completa o incompleta, y la onda P con la polaridad opuesta al complejo QRS. ¿No? ¿Y cuando decimos pausa compensatoria completa o incompleta? Cuando yo mido el RR previo, mide 10, y de acá hasta acá tiene que ser 20. Si es cabalito 20, entonces es una pausa compensatoria completa. Si no es, si esto mide 10 y de acá a acá mide 18 o 25, no es cabalito, entonces es una pausa compensatoria incompleta. ¿Se entiende? Muy bien. Por eso es una pausa compensatoria incompleta. Si es más corto o más largo, es incompleta. Si es cabalito, es un. ¿Y eso en qué delitos se hace? Con el dedo de extrasístole es más claro. En el dedo largo normalmente se ve más claro, pero puede ser cualquier dedo. Exacto, acá me pregunta si solo puede ser un latido prematuro. No, puede haber 2 latidos prematuros, y ahorita vamos a ver justamente ahí entra la clasificación de las extrasístoles. Entonces, ¿qué son las extrasístoles ventriculares? Para decir extrasístole ventricular, primero que tiene que ser un latido prematuro, segundo tiene que el complejo QRS tiene que ser mayor a 120 milisegundos, ¿no? Las extrasístoles ventriculares son entonces latidos ventriculares prematuros, también se llaman latidos ventriculares ectópicos, también se llaman contracciones ventriculares prematuras. ¿Qué son todos estos? Son estímulos ectópicos que se originan distal al sistema Crispr-Guin, es decir, distal al sistema de conducción normal, vienen de un tejido cardíaco. Normalmente, ¿quiénes tienen estas extrasístoles? Los pacientes que tuvieron infarto del miocardio previo, un tejido cicatrizado en algún lugar del miocardio puede desencadenar extrasístole. Cualquier cosa puede desencadenar una extrasístole. Sobre todo los estimulantes. El café, la Coca-Cola, los energizantes, todo el Gatorade, todas esas mamadas se pueden condicionar. Entonces, las extrasístoles pueden ser fisiológicas. No fisiológicas, porque un extrasístole siempre es un latido normal, pero si es menor al 8% de todos los latidos, se puede considerar no
puede decir lo normal, pero no necesita tratamiento. Es decir, si de cada 100 latidos menos de 8 son extrasístoles, entonces no necesitan tratamiento normalmente. Pero si de cada 100 más de 8 son extrasístoles, entonces sí necesitan tratamiento. No hay fisiológico, pero sí puede haber, o sea, podemos dejarlo pasar si es menos del 8%, ¿vale? Ahora, las extrasístoles ventriculares son la principal arritmia cardíaca en los pacientes con un corazón estructuralmente sano, ¿vale? Pacientes que no tienen alguna cardiopatía, que no tienen recuperación de cuspidia, que no tienen crecimiento de cavidades, etcétera, etcétera. Un corazón normal es la principal arritmia, las extrasístoles. ¿Por qué? Porque están desencadenados por estimular. Café, Coca-Cola, obviamente la droga, ¿no? La marihuana, lo que se mete en el cerebro, desencadenan el Hugo Boss, la cara de Manuel, el cumpleaños, mira que te han regalado. Con piquete, ¿verdad? Un brownie con piquete. Luego con la buena historia de estar. ¿Verdad? ¿De ellas? ¿Cuántos años? 21. Ya puedes ir con, ya sabes. Por eso está feliz. ¿Por eso está feliz? ¿Te van a dar el regalo o no? Su sonrisa de oreja a oreja. Eso es para niños. Muy bien, mira, esto lo hablaba acá, ¿no? Esta es la clasificación de las extrasístoles. Tenemos extrasístoles aisladas cuando no hay un patrón típico. Es decir, puede aparecer una extrasístole, tener 10 latidos normales, presentar otra extrasístole, un latido normal y otra extrasístole. No tiene un patrón regular, se presentan de manera esporádica. Extrasístoles aislados, cuando no existe un patrón regular, ¿no? Normal, extrasístole, normal, a ver, tenemos 4 normales, otra vez extrasístole, luego un normal y otra extrasístole. No hay un patrón de presentación específico. Extrasístoles aislados. Ahora, fíjense acá. Latido normal, extrasístole, latido normal, extrasístole. Entonces están alternando un latido normal con una extrasístole. Extrasístoles en bigeminismo, está bigeminando. Latido normal, extrasístole, normal, extrasístole. No, está bigeminando. En trigeminismo, o está trigeminando, dicen, cuando tenemos 2 latidos normales y el tercer latido es extrasístole. Por eso son extrasístoles en trigeminismo. El tercer latido es extrasístole en trigeminismo. Si hay en bigeminismo, en trigeminismo, tenemos en cuadrigeminismo. Es decir, el cuarto latido es extrasístole. Un latido, 2, 3 normales, el cuarto es extrasístole. 1, 2, 3 normales, el cuarto es extrasístole. Extrasístoles en tetrageminismo o cuadrigeminismo. ¿Vale? Luego podemos tener 2 juntos, como este de acá, extrasístoles en pareja o en doblete. 2 extrasístoles consecutivas, extrasístoles en pareja, en dupleta o en doblete. ¿Vale? 2 extrasístoles seguidas. Ahora, 3 extrasístoles o más ya es taquicardia ventricular. 3 extrasístoles ventriculares. 3 o más ya es taquicardia ventricular. Ahora, es diferente decir taquicardia ventricular sostenida o no sostenida. Por ejemplo, acá, latido normal, 1, 2, 3 extrasístoles. Acá dice la definición, 3 o más extrasístoles ya es taquicardia ventricular. Pero, después de estos 3 viene uno normal, entonces una taquicardia ventricular no sostenida, que no se sostuvo en el tiempo. ¿Cuándo llamamos sostenida? Cuando dura más de 30 segundos. ¿Vale? 3 o más latidos o 3 o más extrasístoles puede ser ancho, taquicardia ventricular. Si dura menos de 30 segundos, taquicardia ventricular no sostenida. Si dura más de 30 segundos, taquicardia ventricular sostenida. ¿Se entiende? Y acá tenemos los ejemplos. Extrasístole aislado. En pareja, en dupleta o en doblete, ¿verdad? 3 o más extrasístoles, taquicardia ventricular. Acá es no sostenida porque ya tengo un latido normal
normal después de las tres extrasístoles. En bigeminismo, el primero normal, el segundo es extrasístole. Normal, extrasístole. Está bigeminando, está alternando latido normal con extrasístole. En trigeminismo, dos latidos normales, el tercero es extrasístole. Y luego tenemos en cuadrigeminismo, tres latidos normales, el cuarto es extrasístole, ¿verdad? Clasificación de las extrasístoles. Y el cuadrigeminismo, el 4 sería una taquicardia que consiste. ¿Otra vez? Más fuerte. O sea, el estricto 24 es obviamente 3 y una seguida que es disminuida, ¿verdad? Eso se consideraría una taquicardia ya. No, porque el cuadrigeminismo son tres latidos normales, el cuarto latido es extrasístole, ¿no? Mira acá, bigeminismo, un latido normal, el segundo es extrasístole. Normal, extrasístole, bigeminando, alternando. Trigeminismo, dos latidos normales, el tercero es extrasístole, ¿no? En cambio, cuadrigeminismo, tres latidos normales, acá lo tenemos, el rey. ¿No? Sí, acá mira. Cuadrigeminismo, un latido normal, tres normales, el cuarto es extrasístole, cuadrigeminismo, ¿no? En cambio, taquicardia ventricular, tres extrasístoles seguidas o más, ya es taquicardia ventricular. Sostenida o no sostenida, eso lo vamos a definir más adelante, pero sostenida cuando dura más de 30 segundos, ¿no? Muy bien. Entonces, ya sabemos la clasificación de las extrasístoles. Ahora lo vamos a recordar. A ver, ¿qué es esto de acá? Trigeminismo. Trigeminismo. Normal, el tercer latido es extrasístole. Ahora, ¿por qué es extrasístole? ¿Cuál es la definición de extrasístole? Primero, que es un latido prematuro. Fíjense, el RR previo es más amplio. Latido prematuro, punto 1, punto 2, no tiene onda P. No tiene onda P. Tercero, pausa compensatoria, mucho más amplio. Y el cuarto, la repolarización es opuesta a la despolarización. Fíjense en los previos, acá mi despolarización es positiva y mi repolarización también, pero en la extrasístole no, la repolarización siempre es inverso a la despolarización. Esos 4 puntos hacen que esto sea una extrasístole. Y es ventricular o supraventricular. Ventricular porque el QRS es ancho, mide más de 3 milímetros, es más de 120 milisegundos. Ahora son extrasístoles ventriculares en trigeminismo. Un latido normal, dos latidos, el tercero es extrasístole. 1, 2, el tercero es extrasístole. Ahora, ¿esta extrasístole es igual a este? Sí. Entonces, complicamos un poco más la cuestión. Extrasístoles ventriculares en trigeminismo monomórficas, es decir, que la extrasístole tiene un solo foco, porque pueden venir de varios focos, ahorita lo vamos a ver. Entonces, a las extrasístoles tenemos que colocar el nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. Entonces, extrasístoles ventriculares en trigeminismo monomórficas, es decir, una sola morfología. Porque puede ser polimórfica. Por ejemplo, si este extrasístole fuera diferente a este, sería extrasístoles ventriculares en trigeminismo polimórficas, es decir, varias morfologías. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ah? Acá, ¿qué es? ¿Qué tipo de extrasístole estamos viendo? Trigeminismo. ¿No? Trigeminismo. Ah, ¿por qué te preguntaron no te vamos a ver resultados? ¿Dónde está el trigeminismo? No es trigeminismo. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué? Porque no tiene un patrón, ¿no? Fíjense acá, 1, 2, hasta acá puedes decir trigeminismo, pero no. Luego 1, ¿no? ¿Verdad? No tiene un patrón de presentación. ¿Son extrasístoles? ¿Son ventriculares o no? Sí, porque es de QRS ancho. Ahora, ¿son monomórficas o son polimórficas? Polimórficas. Polimórficas, porque esta extrasístole no es igual a este, aunque este es igual a este, ¿verdad? Pero vienen de dos focos, entonces ya son polimórficas, son de varias morfologías. Entonces, a este le llamamos extrasístoles
¿Por qué es una extrasístole? Porque primero que es un latido prematuro, tiene una pausa compensatoria, no tiene onda P, y lo más importante, la repolarización es inverso a la despolarización. ¿Listo? Extrasístoles ventriculares aisladas polimórficas, ¿cierto? Así tienen que responder el examen. Los extrasístoles ventriculares no sirven, ¿verdad? Este de acá, tetrageminismo o cuadrigeminismo, ¿no? Pero son monomórficas o polimórficas. Monomórficas, porque las extrasístoles todas tienen una misma morfología, ¿verdad? Este de acá, en trigeminismo, ¿cierto? ¿Son extrasístoles, son ventriculares o supraventriculares? Ventriculares, el puedes es muy ancho, ¿no? ¿Y por qué son extrasístoles? Latido prematuro primero, segundo, no hay onda P, tercero, tiene pausa compensatoria, cuarto, la repolarización es inverso a la despolarización, eso lo hace una extrasístole, ¿verdad? Ahora, entonces una extrasístole ventricular en trigeminismo monomórfica, ¿cierto? Ese es el nombre completo. Y así se tiene que responder en el examen. Este de acá, extrasístoles ventriculares en bigeminismo polimórficos, ¿verdad? ¿Por qué? Latido normal, extrasístole, normal, extrasístole, normal, extrasístole. Está bigeminando, está alternando latidos normales con extrasístoles. Pero acá las morfologías de las extrasístoles son diferentes, es decir, tienen dos focos diferentes. Este latido anormal viene de un foco diferente y este viene de otro foco. Este y este son del mismo foco. Y este con este viene del mismo foco, ¿no? Pero vienen de dos focos diferentes, ¿no? Por eso son polimórficos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la clasificación de las extrasístoles? ¿Y por qué estamos viendo clasificación de las extrasístoles? Ventriculares, ¿por qué? Porque 3 o más latidos seguidos, prematuros, y esta taquicardia ventricular. Por lo que a ver si es sostenida y no sostenida. Hasta acá pareciera fácil hacer el diagnóstico de taquicardia ventricular, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque puede ser una taquicardia supraventricular con convulsión aberrante. ¿Recuerdan cuando veíamos electro normal decíamos bloqueo de rama derecha? Bloqueo de rama derecha completo o incompleto. Completo cuando el QRS es ancho. Imagínense, yo tengo un paciente con bloqueo de rama derecha. El QRS ya tiene ancho de por sí. Y luego tiene una taquicardia supraventricular. Normalmente la taquicardia supraventricular es de QRS angosto. Pero acá se hace ancho porque el paciente tiene previo bloqueo de rama derecha. Entonces una taquicardia supraventricular con convulsión aberrante, ¿no? O sea, es una taquicardia supraventricular, pero ¿por qué el QRS se hizo ancho? Por el bloqueo de rama que tiene previamente. Entonces, para diferenciar uno del otro, tenemos que conocer los criterios para hacer diagnóstico de taquicardia ventricular. ¿Qué cosas nos ayudan a nosotros a hacer el diagnóstico de taquicardia ventricular? Este de acá, por ejemplo, fenómeno de la onda R en la T. Fíjense acá, normal, 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 onda P, QRS, y acá está empezando la onda T, y ahí aparece la onda R. Fenómeno de la onda R en la T. Y acá lo mismo, normal, normal, QRS, la onda T, y aparece la onda R. Fenómeno de la onda R en la T. Eso suele observarse en una taquicardia ventricular. Esto de acá, complejo fusión o latido fusión o latido captura, lo vamos a entender un poco más adelante. El latido captura hace referencia, fíjense acá, yo tengo una racha de taquicardia ventricular, ¿no? Y luego tengo un latido normal. Esto se llama latido captura o latido fusión. Cuando yo tengo un electrocardiograma en este ritmo de taquicardia, de QRS ancho, de RR regular, yo puedo decir que es una taquicardia ventricular, pero la presencia de un latido captura o latido fusión me ayuda más a
ante la sospecha de taquicardia ventricular. Desde acá, taquicardia ventricular porque son 3, pero no sostenida porque luego sale un latido normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una taquicardia ventricular no sostenida? 3 o más latidos ventriculares, pero siempre con frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, ¿no? En un adulto, obviamente. Que termina espontáneamente antes de los 30 segundos. Eso es una taquicardia ventricular no sostenida. Y fíjense acá, latido normal, pienso que es un latido normal, solo que el paciente se movió. Fíjense, aquí arriba es normal. Normal, 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 normal. Y acá tengo 2 extrasístoles, en pareja o en dupletas. Normal, tengo mi pausa compensatoria, normal, normal, normal. Y acá entra en una racha de taquicardia ventricular, es no sostenida porque no dura mucho tiempo, porque luego entra otra vez a un latido normal. Taquicardia ventricular no sostenida podemos tener monomórficas o polimórficas. Monomórficas decimos cuando la morfología del QRS es una sola. Polimórfica cuando son más de 2 morfologías. ¿Ah? Entonces, dentro de las taquicardias ventriculares no sostenidas tenemos polimórficas y monomórficas. Ya sabemos cuándo es polimórfica y cuándo es monomórfica. ¿Y cuándo es una taquicardia ventricular sostenida? Cuando la taquicardia ventricular dura más de 30 segundos, y acá es algo bien importante, dice, y o que requiera su terminación por compromiso hemodinámico antes de los 30 segundos. Una taquicardia ventricular te puede dar repercusión hemodinámica, el paciente se puede desmanecer, puede tener un síncope, y como tú necesitas revertir la taquicardia ventricular, necesitas hacerle cardioversión. Lo puedes terminar antes de los 30 segundos, pero sigue siendo una taquicardia ventricular sostenida. ¿Por qué? Porque tuvo compromiso hemodinámico. No vas a esperar que pasen los 30 segundos del paciente choqueado y uno para ver si es sostenida o no sostenida, tengo que esperar que pase 30 segundos. No, ¿verdad? Entonces, si le da un compromiso hemodinámico, entonces tú le das cardioversión y reviertes o terminas la taquicardia ventricular. ¿Vale? Taquicardia ventricular sostenida cuando la taquicardia ventricular es mayor a 30 segundos y o que requiera su terminación por compromiso hemodinámico antes de los 30 segundos. También puede ser monomórfica o polimórfica. ¿Es que acá está claro o no? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? Ingeniero. Muy bien. Bien. Entonces, si hablamos de taquicardia de QRS ancho, la principal causa de taquicardia de QRS ancho es la taquicardia ventricular. ¿No? Taquicardia ventricular en un 80% de los casos, que un 20% de los casos puede ser una taquicardia supraventricular. Y el tratamiento de una taquicardia supraventricular es diferente. Por eso necesitamos hacer diagnóstico diferencial. Para eso existen los criterios. Criterios de lugar, existen como 5 o más criterios para hacer diagnóstico. Porque el tratamiento no es el mismo. Podemos tener una taquicardia de QRS ancho, que nosotros decimos una taquicardia ventricular, pero puede ser una supraventricular con bloqueo de rama previo existente, ¿cierto? Entonces, para hacer diagnóstico diferencial, tenemos estos criterios. Imagínense. Algoritmos de taquicardia ventricular. O sea, si yo tengo un paciente que tiene un electrocardiograma en ritmo de taquicardia, de QRS ancho, de RR regular, yo pienso que es una taquicardia ventricular, debo buscarle criterios morfológicos. Después lo puedo validar con Brugada, con Berekay, Wellens, Bava, Base, con cualquiera de ellos, ¿no? Todos estos utilizan derivaciones diferentes. Por ejemplo, Berekay solo mide o mira la derivación ABR, ¿no? Pavel o Pava solo mira D2, ¿no?
te pregunta, ¿tienes que ver esto en la derivación de los si ves esto es taquicardia ventricular? Lo mismo, de hecho otra pregunta dice, ¿tienes onda R en ABR? Si dices sí, es taquicardia ventricular. Si dices no, te sigues al siguiente punto. Es seguir un algoritmo y con eso llegas al diagnóstico. ¿Vale? Entonces vamos a ir describiendo qué son los criterios morfológicos. Vamos a ver lugar, que son los más importantes, tal vez esto más. El resto ya es para repasarlo en casa. ¿Vale? Vamos con los criterios morfológicos. Entonces, yo tengo un electrocardiograma en ritmo de taquicardia, QRS ancho, RR regular. Yo digo, esto puede ser una taquicardia ventricular. ¿Qué más voy a buscar? La presencia de disociación auriculoventricular. Y nosotros ya sabemos qué es disociación auriculoventricular. ¿Qué es disociación? ¿Sabes? ¿Cómo que no? ¿Cumpleaños la vez? ¿Cuándo cumpleaños vamos a estar? Como digo, ¿qué es? ¿Qué es disociación? ¿Qué es disociación? Lo vimos en bloqueo de tercer grado. ¿Qué es el criterio de bloqueo de tercer grado? Disociación atrioventricular. Las P's por su lado y los QRS por su lado, ¿verdad? En la taquicardia ventricular existe disociación auriculoventricular. Tenemos más complejos QRS que ondas P's. Entonces eso debo buscar yo en ese electrocardiograma que estoy viendo y estoy pensando que es una taquicardia ventricular. Disociación. Debo buscar la presencia de latido fusión o latido captura, que lo vamos a ver también más adelante, porque ya lo vimos algo, ¿no? Y esto de acá es súper fácil, dice presencia de patrón concordante. Los complejos QRS o todos son positivos o todos son negativos en las precordiales de B1 a B6. O todos son positivos o todos son negativos. Y esto de acá, ¿se acuerdan cuando veíamos validación del electrocardiograma? Decíamos que cuando el eje se da extrema derecha, arriba a la derecha, cuando está entre menos 90 y menos 180, decíamos el electro está mal tomado o puede tener una arritmia y justamente es una taquicardia ventricular. Cuando el eje se vaya arriba puede ser una taquicardia ventricular, ¿no? O alguna cardiopatía, decíamos, ¿recuerdan? Entonces, que el eje esté desviado a extrema derecha es también un dato que aporta al diagnóstico de taquicardia ventricular. Y todo esto es lo que vamos a repasar. Presencia de disociación, ¿no? Ya sabemos cómo es esto de acá. Presencia de latido fusión o captura. Los patrones o todos positivos o todos negativos de B1 a B6, vamos a ver ejemplos. Y el eje cardíaco, ¿no? Desviación extrema de eje, que también es un dato que aporta a taquicardia ventricular. Y esto es disociación. Complejos QRS por su lado y las ondas P por su lado. Fíjense acá con las flechitas están marcadas las ondas P. Claramente tenemos más complejos QRS que ondas P. Por ejemplo, acá dice QRS es mayor que P. ¿Va? Disociación. Porque si tengo más P que QRS, eso ya no. Eso va a otro tipo de actividad. En esta disociación, yo debo observar más QRS que ondas P. Disociación. Y este es el latido captura o latido de fusión. Fíjense acá, tengo latidos sin ondas P y luego de repente de la nada aparece un latido normal, onda P, QRS, latido captura o latido de fusión. Acá también fíjense, QRS parece un ritmo nodal que no tiene onda P, y luego aquí aparece el latido normal, y acá lo mismo, acá lo mismo. Entonces te dice, el latido de captura ventricular es un latido prematuro de QRS estrecho precedido por una onda P en el contexto de una disociación auriculoventricular. O sea, yo estoy observando una disociación auriculoventricular
y en medio de ellos está metido un latido normal. Eso es un latido captura o latido fusión. Si yo observo esto en el contexto de un electrocardiograma en ritmo de taquicardia, puede ser taquicardia ventricular. Debo observar este latido captura o latido fusión. ¿Ven? Esto de acá es más fácil todavía. Decíamos en el electrocardiograma normal que esta es la transición o progresión normal de la onda R y de la onda S, ¿verdad? Así es como debemos de ver de manera normal. Fíjense que en B1, B2 es predominantemente negativo, en cambio en B5, B6 es predominantemente positivo. En una taquicardia ventricular, o son completamente positivos o son completamente negativos. Fíjense acá, B1, B2, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Negativo, 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 negativo. Todos negativos. Esto llamamos un patrón concordantemente negativo. Taquicardia ventricular. O pueden ser positivos, pero pierde este patrón. Se pierde la progresión normal de la onda R y de la onda S. ¿Okay? Es otro punto que debemos de buscarlo en el electrocardiograma. Concordante positivo o concordante negativo. Acá, ¿es todo positivo o todo negativo? Positivo, 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 positivo. Concordante positivo. Todos son positivos, se pierde este patrón normal, se pierde esta progresión normal de la onda R y de la onda S. ¿Verdad? Acá, ¿qué dicen? ¿Concordante positivo o concordante negativo? ¿O no? Acá parece positivo, 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 parece positivo, pero acá ya es negativo, ¿no? Entonces acá no cumple ese de concordante positivo o concordante negativo. Entonces acá debo buscar otras cosas. Por ejemplo, para esto, si yo veo esto de acá y aplico esto de acá, no da para taquicardia ventricular. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Aplicar los criterios de Brugada, criterios de Berkey, Pava, Wellens, etcétera, etcétera. Cualquiera de estos criterios para decir si es taquicardia ventricular o no. ¿Vale? Y acá, por ejemplo, desviación del eje extrema derecha. En B1 es negativo y en ABF también es negativo. Negativo, negativo, el eje se va arriba a la derecha, ¿verdad? Entonces es un dato para taquicardia ventricular. Y ahora sí llegamos a los criterios. Son algoritmos que tienes que seguir para confirmar o descartar tu diagnóstico prescriptivo. Porque nosotros decimos, o es una taquicardia ventricular o es una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama derecha previo o rama izquierda, ¿no? Tengo la duda, entonces aplico Brugada o aplico Berkey, que al final son los más conocidos, ¿no? Y vamos a ir desglosando cómo aplicamos el criterio de Brugada, cómo aplicamos el criterio de Berkey. Por ejemplo, Brugada nos dice ausencia de complejo RS intracordiales de B1 a B6. Si yo no veo un complejo RS de B1 a B6, que es taquicardia ventricular, el algoritmo se chingó, ya no vemos nada más. Es taquicardia ventricular, ahí termina. Pero no me queda claro con el 1, me voy al 2. Que dice el intervalo RS mide más de 100 milisegundos en una precordial. Si es así, ya es taquicardia ventricular. Si no, buscas el otro punto, te dice, ¿tiene disociación auriculoventricular? Si es sí, es taquicardia ventricular. Si no tiene disociación, entonces puesto de acá, criterio morfológico para taquicardia ventricular, presente en B1, B2 y B5. Si no cumple, entonces probablemente sea una taquicardia supraventricular, que puede ser, que puede haber. Ahora, fíjense acá, Brugada utiliza más precordiales de B1 a B6. Mira varias precordiales, mira disociación. En cambio, Berkey, por ejemplo, que es más fácil, solo mira una sola derivación. Se van a acordar de V de Berkey, ABR nada más. Berkey solo mira ABR. Por ejemplo, te dice, en ABR tienes
una onda R inicial en el complejo QRS. Si es así, ya es taquicardia ventricular, se termina el algoritmo. Listo, diagnóstico, taquicardia ventricular. Pero si no queda claro, tienes que ver esto por acá, te dice la onda R o la onda Q inicial mide más de 40 milisegundos. Si es así, es taquicardia ventricular. Pero si no queda claro o no cumple, te vas al siguiente. Te dice, tiene una muestra en la rama descendente del complejo QRS que es predominantemente negativo. Si es sí, es taquicardia ventricular. Si es no, entonces mides esta relación. Activación ventricular versus repolarización mide menos de 1. Si es sí, taquicardia ventricular. Si es no, taquicardia supraventricular. Entonces, fíjense que solo es seguir el algoritmo. Solo es seguir el algoritmo. Y ahorita lo vamos a ir desglosando cada uno de ellos para que se entienda, porque hasta ahorita yo les digo acá, por ejemplo, complejo RS. ¿Cómo es un complejo RS? ¿Quién me puede describir cómo es un complejo RS? ¿De dónde se mide el intervalo RS? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desglosar. ¿Cómo evalúo yo esto de acá? Ausencia del complejo RS. Luego vamos a ver esto de acá que ya lo hemos visto, disociación, ya lo hemos visto. Estos criterios morfológicos también lo vimos en bloqueo de rama de es prácticamente lo mismo con algunos criterios más. Y veré que yo te digo que es el más fácil, pero ahorita lo vamos a ver. Tal vez es un poquito lo complejo, pero ahorita lo vamos a ver.